Hola, buenas noches. Me llamo Paul Derrero en Instagram, yo lo pongo fácil. Gracias, Paul. De nada. Si os digo el nombre de Christopher Lee, ¿os suena de algo? Es un nombre que resuena a leyenda, a eco de algo que ya no existe, a una época en la que los actores no solo interpretaban personajes, sino que encarnaban mitos. Christopher Lee no era un actor, era una fuerza de la naturaleza. Un hombre que caminaba entre el terror y la elegancia, entre el mal absoluto y la nobleza más pura. Un tipo que, si te lo cruzabas en un callejón oscuro, no sabía si te iba a ofrecer un cigarrillo o a clavarte una estaca en el corazón. ¿Cómo empezar a hablar de un hombre que vivió tantas vidas? Porque Christopher Lee no fue uno, fue muchos. Fue Drácula, fue Saruman, fue Francisco Scaramanga, el hombre del revólver de oro. Fue el conde Dooku, fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial, un espía, un cantante de ópera, un experto en esgrima, un erudito en literatura gótica. De todo el reparto de la película del Señor de los Anillos, Christopher Lee era el único actor que había conocido en vida a Tolkien, el autor de los libros de la saga, y creo anche el único que había leído los libros de la saga. Fue un cazador de nazi también. Su vida fue tan excepcional que se rumorea sirvió como referencia para su tío político, Ian Fleming, para crear el personaje de James Bond, el fabuloso 007. Fue, en resumen, un renacentista en un mundo que ya no creían en los renacentistas. Pero no nos engañamos. No fue solo su versatilidad lo que lo hizo grande, fue su presencia, esa voz, Dios mío, esta voz. Una voz que parecía salir de las profundidades de la tierra, grave, resonante, como si cada palabra pronunciada estuviera cargada de siglos de sabiduría y oscuridad. Cuando Christopher Lee hablaba, no le importaba si decía buenos días o te maldigo por toda la eternidad. Lo decía con una autoridad que te hacía creer que efectivamente el día era bueno y que efectivamente estabas malditos. Y luego estaba su mirada, estos ojos penetrantes, casi hipnóticos, ojos que habían visto cosas que los comunes normales, mortales, solo podríamos imaginar. Ojos que te decían, sé que estás mintiendo, sé que tienes miedo, sé que no eres más que un pobre diablo frente a la inmensidad del universo. Pero, ¿saben qué es lo más fascinante de Christopher Lee? Que detrás de toda esta aura de misterio, de toda esta imagen de hombre oscuro y aristocrático, había un tipo con un sentido del humor envidiable. Un tipo que a los 90 años grabó un álbum de heavy metal. Sí, de heavy metal. Porque Christopher Lee no era solo un actor, era un rebelde, un hombre que nunca se conformó con los límites que le imponían, que siempre buscó ir más allá, explorar nuevo territorio, desafiar las expectativas. Y esos, queridos amigos, en los que lo conviertes en una figura única, en un icono. Porque Christopher Lee no solo interpretó a villanos, a monstruos, a seres de otros mundos. Él nos enseñó que incluso en la oscuridad hay belleza, que incluso en el mal hay complejidad, que incluso en lo grotesco hay humanidad. Pero, ¿qué queda de todo eso ahora? ¿Qué queda de Christopher Lee una década después de su desaparición
in un mondo che parece olvidando l'importanza del misterio, della eleganza, della grandezza, un mundo que prefiere lo rápido, lo fácil, lo desechable, un mundo que ya no cree en los mitos, en los héroes, en los villanos. Quizá, y digo solo quizá, Christopher Lee fue el último de su especie, el último guardián de un mundo que ya no existe, un mundo en el que el cine era magia, en el que los actores eran dioses, en el que las historias nos transportaban a lugares que solo podíamos soñar. Pero, ¿sabes qué? Mientras su voz siga sonando en nuestras películas, mientras sus personajes sigan viviendo en nuestra memoria, Christopher Lee no habrá muerto, porque los mitos nunca mueren, solo se transforman. Así que brindemos por él, brindemos por Christopher Lee, por el hombre que fue Drácula, Saruman, Scaramanga, pero el hombre que fue más grande de la vida misma, por Christopher Lee, el último vampiro, por Christopher Lee, el último mago, por Christopher Lee, el último mito. Salud. Salud.